Les damos la bienvenida a nuestro espacio derechocrítico.sb, siempre con Salvador Meléndez y Julio Oseguera. Y en esta ocasión tenemos, como siempre, un invitado de lujo, Saúl Morales, quien es autor del libro El ofrecimiento y valoración de la prueba en el derecho civil y mercantil. Y precisamente vamos a hacer un abordaje de este libro para ir desarrollando este tema que es tan clave, tan crítico en el ejercicio de la litigación en nuestro país. Y recordarles que además este video podrá ser visionado en las redes sociales de la revista Derecho y Negocios en nuestro país. Y pues en ese sentido le damos la bienvenida, Saúl, para que pueda irnos compartiendo algunos de los temas clave de este libro. Sí, realmente el tema es fascinante porque en todas las ramas del derecho procesal el núcleo central es la prueba. O sea, no podemos hablar de ningún tipo de proceso si no tenemos que ver del corazón de todo proceso, que es la prueba. Y las inquietudes de escribir el libro, pues, ha sido para dirigírselo a todos los operadores del sistema judicial, ¿verdad? Dígase estudiantes, litigantes, en ejercicios particulares, institucionalizados, fiscalía, procuradores, jueces, ¿verdad? Toda la gama de los operadores del sistema judicial. Pero también el libro está dividido en 4 secciones, ¿verdad? Bien importantes. En la primera sección, pues, estamos desarrollando toda la temática de la teoría del caso, ¿verdad? Que ya ustedes podrán hacer algunas preguntas sobre esa temática. En la segunda sección, pues, está haciendo un análisis del ofrecimiento y valoración de la prueba y las regulaciones del Código Procesal Civil y Mercantil para poder ofrecerla. En la tercera sección, tenemos toda la actividad probatoria, ¿verdad? La elección, ¿verdad? Cómo se va a normar esas pruebas en general sobre la prueba. Y al final, pues también una sección sobre los medios probatorios. Es un tema de mucha importancia en la práctica forense de los litigantes. Ok. Bueno, bienvenido nuevamente, ¿verdad? Ahora, bueno, ya que comenzamos y hablamos de la estructura del libro, de un solo me voy a pasar a una cuestión que es clave, el tema de principios. Toda estructura procesal tiene su base principios, rectores. Yéndonos al punto, en el tema de principios, ¿cuáles son los principios de forma sucinta que se han desarrollado en el libro? Y el tema también fundamental de la teoría de la prueba, ¿verdad? Ya sabemos que hay teorías de caso, pero nos vamos a enfocar en el tema probatorio para los amigos que nos están viendo y con un verdadero especialista, ¿verdad? Con alguien que tiene una amplia trayectoria jurisjudicial, ¿verdad? Y ha visto una innumerable cantidad de casos. Tuve el honor de alguna vez ser compañero del doctor Saúl Morales en un curso para jueces civiles y mercantiles hace muchos años, ¿verdad? Entonces quiero que nos enfraquemos en el tema de principios probatorios y en el tema de la teoría de la prueba, por favor. Sí, quizás el primer esbozo en el tema de los principios, creo que todo litigante debería de manejar ese tema de los principios, porque son prácticamente las reglas que nos van a establecer cómo producir un medio probatorio. Hay grandes tratadistas clásicos y modernos como Davis Echandía, ¿verdad? En su libro La teoría de la prueba, donde desarrolla todo un capítulo sobre los principios que influyen a la prueba. Podríamos ver a Climas Durán en materia penal, ¿verdad? Que desarrolla el tema de los principios. Pero veamos algunos que son de mucha importancia. Por ejemplo, en la pertinencia. El principio de pertinencia y conducencia e idoneidad de la prueba. Los litigantes en la práctica no saben cuándo una prueba verdaderamente es pertinente, ¿verdad? Con todo el respeto, pues realmente hay litigantes que sí se preocupan por analizar la pertinencia de una prueba. Entonces, cuando hablamos de la pertinencia, conducencia e idoneidad de la prueba, cuando nos referimos a eso, lo encontramos prácticamente en el artículo 318 y 319 del Código Procesal Civil y Mercantil, que le está diciendo al litigante, ten cuidado la prueba que vas a ofrecer, ¿verdad? Porque a veces se está ofertando una prueba que es incongruente, no tiene nada que ver con el caso.
se pierde la visión hacia qué quiero probar, ¿verdad? Pero ese tema de los principios están muy casados con la teoría del caso. O sea, cuando usted está preparando una teoría del caso, usted está haciendo 4 elementos básicos, ¿verdad? Uno son los hechos. Los hechos. Un litigante siempre tiene que estar preparando una línea del tiempo. Y en la línea del tiempo, en los puntos más relevantes, tendrá que visualizar cuál es la prueba pertinente y conducente que ha de utilizarse. Luego tenemos el tema del principio de legalidad, ¿verdad? La prueba, ¿cómo la voy a producir? Si la prueba que tengo es una prueba regular, irregular o nula, ¿verdad? Y eso me puede traer algunas consecuencias técnico-jurídicas, como poder saber utilizar las reglas de exclusión de una prueba, de pedir la nulidad de una prueba, la ilicitud de una prueba. El artículo 2 del Código Procesal Civil y Mercantil, en el inciso 3, le habla de la ilicitud de la prueba. Y eso podemos verlo en el 316 del Código Procesal Civil y Mercantil, nos habla de la licitud de la prueba. Entonces, eso de la licitud de la prueba se vincula con varios temas, como podría ser el tema de la ética y la moralidad, ¿verdad? Tiene que ver con los derechos fundamentales, como podría ser, el que la prueba que se va a producir no se vaya a violentar principios, derechos y garantías fundamentales. Entonces, el principio de legalidad es como el cemento ideológico de los demás principios, ¿verdad? Como, por ejemplo, David Echandía plantea el principio de inmaculación de la prueba. Eso tiene que ver mucho con la limpieza que debe llevar esa prueba cuando yo la voy a ofertar al juez, y que el juez la va a calificar y la va a verificar. Entonces podemos ver que en la audiencia preparatoria yo ya debo de haber presentado una línea probatoria que realmente sea pertinente, conducente, idónea, que se respete el principio de legalidad, que se respete el principio de inmaculación de la prueba. Tenemos también, cuando nosotros visualizamos el tema de los principios, cuando nosotros veíamos el tema del principio de congruencia. Ese tema del principio de congruencia es que a veces vemos litigantes que están ofertando una prueba en su demanda. En su audiencia preparatoria la oferta, pero cuando está desfilando su testigo, su prueba documental, va por un lado y la pretensión va por otro lado. Cuando el juez termina la audiencia, no sabe qué es lo que pretendían, porque no está congruente ni con su demanda ni con su audiencia preparatoria, y al momento del desfile tenemos los problemas. Y entonces en doctrina se conoce que tu demanda es tu sentencia. Si yo hago una mala demanda, yo tengo malos resultados en una sentencia. Entonces los principios es un tema que, por ejemplo, hay tratadistas que tratan, como, valga la redundancia, como 18 principios. Entonces sería toda una clase que desarrollarán, pero sí es una recomendación básica que cuando yo estoy preparando mi teoría del caso, a la par debo de tener el manual, cuáles son los principios que instruyen a la prueba. Y eso me va a dar éxito para poder ordenar todo el elenco probatorio que voy a ofertar. Excelente, Saúl. La exposición es brillante, pero ahora enfoquémonos en la teoría de la prueba. Bueno, en cuanto a la teoría de la prueba, creo que hay 2 planos de la teoría de la prueba. Una desde el enfoque eminentemente teórico, doctrinario, y otro desde el punto de vista ya práctico del ofrecimiento de esa prueba. Entonces, realmente volvemos al tema de la teoría de la prueba como la parte científica de la prueba. Todo código procesal siempre hay una parte que desarrolla la teoría de la prueba. Si nosotros verificamos en el Código Procesal Civil y Mercantil, a partir del 312 comienza a desarrollar una serie de temas que están vinculados a la teoría de la prueba. Por ejemplo, el objeto de la prueba, ¿verdad? Las exenciones cuando no se necesita prueba para acreditar un punto, ¿verdad?
o sea, cuando nos desarrolla el tema de la libertad probatoria, ¿verdad? Esos son temas que son de carácter doctrinal, pero de mucha relevancia en la práctica forense, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del derecho extranjero en materia de prueba, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a decir que hay una pruebas dinámicas, ¿verdad? Cuando hablamos de temas como, por ejemplo, que las partes se ponen de acuerdo para no discutir sobre una prueba porque ya están de acuerdo, como es el tema de las estipulaciones probatorias. Toda la temática referente a la cadena de custodia, ¿verdad? Todo lo referente a lo que se podría decir los anticipos probatorios. Todo eso tiene un enfoque eminentemente doctrinario, teórico, pero a la vez enfocado a la ley, pero a la vez tenemos que ver cómo va a operar eso en la práctica, porque muchas veces hay temas en materia procesal civil y mercantil y que se vincula con el derecho administrativo, se vincula con el derecho penal, por ejemplo, cuando nosotros pedimos registros, pero también a la vez queremos incautar objetos y a la vez queremos hacer decomisos. Entonces, hay temas que podría usted no hacer uso de las medidas cautelares. Y siempre que se va a violentar principios, derechos y garantías fundamentales o se van a reducir algunos derechos fundamentales, yo tengo que saber cómo lo voy a plantear el juez. Y en ese sentido, una medida cautelar tiene toda una formalidad para plantearse, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros decimos, bueno, ¿y cuáles son esas formalidades de las medidas cautelares? Por ejemplo, cuando vemos el tema de un secuestro, ¿verdad? Un embargo, tiene 3 elementos fundamentales, como por ejemplo el artículo 433 del Código Procesal Civil y Mercantil nos da 3 elementos fundamentales. Uno es la apariencia del buen derecho. O sea, yo debo de justificarle al juez jurídicamente por qué quiero realizar esa diligencia. Segundo, que está en peligro el ejercicio de mi derecho. Puede esa persona hacer mal uso de ese derecho. Y la temática referente a las cauciones, ¿verdad? Que debe de ofertarle al juez una caución por el tema de que puede causarse un perjuicio. Pero a la vez yo tengo casos excepcionales cuando no puedo rendir una caución. Y ahí lo plantea el 448, cuáles son las exenciones cuando no está obligado a rendir una caución. Igual el artículo 75 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, cuando hablamos de la teoría de la prueba, es bien importante que los primeros artículos desde el 312 en adelante podríamos darle una chequeada desde lo que dice el código e irnos a la parte de la doctrina. ¿Qué pretende ahí el legislador cuando nos está planteando la libertad probatoria? ¿Qué nos está planteando con el objeto de la prueba? Porque si nosotros visualizamos la teoría del caso, tiene 4 elementos básicos: lo que son los hechos, lo que son los fundamentos jurídicos, lo que es el tema de la prueba y las pretensiones. Entonces, cuando nos referimos a ese planteamiento, lo vemos de la teoría del caso en el artículo 276, numerales 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e inciso penúltimo, donde desarrolla exactamente la teoría del caso. Entonces, eso tendrá que tener vinculancia con la teoría de la prueba, porque yo no puedo estar haciendo toda una teoría del caso si no manejo la teoría de la prueba. Entonces, confundimos muchas veces qué es prueba con medio probatorio. Y cuando decimos qué es la prueba son los hechos. Y los hechos tienen 3 elementos fundamentales: tiempo, lugar y modo. No hay ningún hecho que usted no tenga que graficarlo. ¿Y eso por qué es tan importante? Porque eso me va a permitir utilizar el principio de congruencia. Eso me va a permitir que yo pueda graficar correctamente mis pretensiones. Eso me va a permitir que cuando yo oferte mi prueba en la audiencia
preparatoria yo tenga claro qué pretendo decirle al juez con esa prueba. Entonces, cuando yo me voy metiendo en esa temática, voy visualizando que pueden darse casos que yo no tengo la prueba en el momento oportuno. Pero, ¿qué puedo hacer en esos momentos? Yo tengo que, en primer lugar, ver los momentos que tengo para ofrecer esa prueba y cuándo va a discutirse esa prueba para ser admitida en legal forma. Una cosa es cuando yo presento mi demanda y oferto esa prueba, y otra cosa es cuando estoy en audiencia preparatoria y la discuto. Y eso se va a ver en penal, se va a ver en derecho administrativo, se va a ver en derecho civil, y ahí se va a debatir inclusive la pertinencia, la conducencia, la ilicitud. Yo tengo que tener claro qué son pruebas regulares, irregulares, pruebas nulas, porque en un momento determinado, cuando yo me planto en una audiencia, tendría que yo discutirle al juez: mire, esa prueba no estoy de acuerdo que sea ofertada. ¿Y por qué no está de acuerdo? Tengo que manejar toda la temática de la teoría de la prueba. Excelente. Realmente aquí es donde estamos viendo que este es un tema transversal que sí comienza en materia civil mercantil, pero luego se conecta con todas las áreas del derecho. El derecho común es lo básico que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y vamos viendo precisamente que estos contenidos en este libro se están desarrollando por una persona que tiene una amplia experiencia académica y práctica, ¿verdad? Que tiene su doctorado en Derecho Público por la Universidad de Barcelona, ha sido catedrático de la Universidad Nacional, de la UNIVO por cantidad de tiempo, es juez quinto de lo civil mercantil, es magistrado suplente en Cámara. Es decir, vemos aquí una combinación de elementos teóricos y prácticos. Y en esa línea quisiéramos también que nos conversara un poco cómo el tema de la actividad probatoria está siendo abordado en este libro y cuáles son esos elementos claves que tenemos que tener en cuenta. Yo creo que en la práctica forense, el por qué yo me preocupé por hacer ese libro tiene que ver mucho con su pregunta. Los jueces casi siempre somos los últimos receptores del trabajo de los litigantes. Y ahí todos tienen que tener un plus, ¿verdad? Técnico, jurídico, y el juez está obligado todavía a tener un plus mayor para saber identificar esa temática que usted nos está planteando. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿verdad? A la teoría del caso. Si el juez, usted le presentó una demanda al juez, y el juez tiene que calificar esa demanda. En el tiempo que tengo yo de ser juez y práctica forense como colaborador, como inclusive investigador de casos muy relevantes en nuestro país, y ver que muchos casos se vienen para abajo por el mal trabajo, la mala calidad de la investigación. Todo abogado debería de manejar métodos y técnicas de investigación. Y cuando hablamos de métodos y técnicas de investigación, es saber, es plantearlo cuál es el problema central del caso que yo tengo. La mayoría de litigantes, siempre que tienen un caso, lo primero que dicen: ¿tenés un machote? ¿Me puedes prestar un escrito? El modelo. El modelo. Entonces, ¿qué pasa? No es un litigante investigador. Y el amigo le dio el machote y no le dijo que le fue mal en casación. Y obviamente le va a ir mal a él también. Porque nos hemos hecho muy orógrafos. Nos gusta hablar mucho, pero poco investigar y escribir. Entonces, en materia de métodos y técnicas de investigación, está muy ligada la teoría del caso. O sea, usted no puede utilizar métodos y técnicas de investigación si no va a hacer uso de la teoría del caso. Y eso va para todas las ramas de la ciencia, el arte y la tecnología. Y el derecho no es la excepción. Entonces, cuando nosotros estamos preparando en un caso, lo primero que deberíamos de manejar son 5 temas básicos. Los 5 temas básicos, en primer orden, debería ser la teoría general del derecho.
La teoría general del derecho es la parte científica del derecho. Cuando manejamos el marco conceptual, institucional de cada caso que nos llega a nuestras manos, lo primero que deberíamos de investigar es el marco conceptual. ¿De qué trata el divorcio? ¿De qué trata la familia? ¿De qué trata la comunidad de bienes? ¿De qué trata la vinculancia de los hijos? O sea, hay una infinidad de temáticas que se unen. O sea, habrá un árbol conceptual que yo en cada caso debo de investigarlo. Entonces, para poder armar un caso, siempre comienzo por el marco histórico. Todo caso tiene un marco histórico. Y el marco histórico, algunos metodólogos le llaman el tendedero. Yo a veces pongo como un poco jocoso, pero no sé si han ido al campo, que a veces los campesinos ponen un su alambre, ponen un montón de, los calzoncitos chiquitos, grandes, pero todos desordenados. Pero en la metodología de la investigación es ordenarlo, ¿verdad? Del más pequeño al más grande. Del orden, si se puede decir, de la fecha más antigua a la actual, ¿verdad? Y en cada fecha, con qué medios probatorios yo debo de probar cada momento relevante de eso. Cuando yo he terminado el marco histórico, yo puedo visualizar dos temas básicos. Uno es el tema del marco conceptual. ¿Qué conceptos están vinculados ahí? ¿Qué leyes están vinculadas ahí? ¿Qué se puede decir? Marco jurídico referencial. ¿Qué tratadistas han tratado ese caso? ¿Qué sentencias hay sobre esa temática? Muchas veces nosotros decimos, ¿y cómo me va a resolver este juez? ¿Quiere saber cómo respira un juez? Métase a la página de la Corte Suprema de Justicia y vea los precedentes jurisprudenciales. Y usted va a ver que inclusive el artículo 216 en el tema de la argumentación le dice al juez que cuando él ya resolvió de esa manera, para poder cambiar su criterio debe de fundamentar por qué va a cambiar de ese criterio. Entonces, cuando yo utilizo la teoría general del derecho, es el primer punto fundamental. El segundo punto fundamental que yo debo de manejar es toda la temática, fíjense bien, de la prueba. O sea, ese tema es básico, el punto de la prueba. Entonces, cuando yo manejo todo el tema de la teoría de la prueba, yo puedo ver qué son los hechos. Hay tratadistas que se refieren a la argumentación y fundamentación, pero el centro de ese libro está en los hechos. Por ejemplo, Gascón Avellán, hay un libro específicamente sobre los hechos y la prueba. Entonces no podemos desligar esa temática. Entonces, cuando nosotros vemos el tema eso de la teoría, de lo que es la teoría del derecho, teoría general del derecho, vemos y damos un espacio más y decimos, entonces el segundo punto importante es la teoría del caso. O sea, después de la teoría general del derecho va la teoría del caso, que tiene 4 elementos fundamentales que ya lo dijimos: marco fáctico, medios probatorios, fundamento jurídico y pretensión. Luego el tercer punto importantísimo es el tema de lo que es la prueba. Es el tema tercero, la prueba. El tema cuarto es la argumentación y fundamentación. Ese tema de la argumentación y fundamentación no solo es para los jueces. ¿Cómo usted va a atacar una mala argumentación y fundamentación de un juez si no sabe usted argumentar? O sea, y fíjense, esos temas se van ligando uno a uno. Por ejemplo, si hablamos de la teoría general del derecho, ahí va reglas de interpretación de la norma. Y eso, las reglas de interpretación de la norma, las 3 grandes formas de interpretación: legislativa, judicial y expositores del derecho. Pero hay más de 18 métodos de interpretación de las normas jurídicas. Y en la argumentación es un tema básico. Y cuando nosotros vemos el tema de la teoría general del derecho, usted tiene que ver las corrientes del pensamiento jurídico. ¿Por qué? Porque usted tiene que ver qué libro está utilizando un juez. Porque a veces las sentencias son como arroz con mango. Tienen
planteamientos del finalismo, del causalismo. O sea, el juez no tiene claro qué corriente del pensamiento jurídico tiene. Y eso tiene que ver con el tema, fíjense bien, cómo interpreta las normas jurídicas, cómo interpreta los contratos, porque en materia civil en el 1431 el Código Civil comienza un título especialmente interpretación de los contratos. Entonces, esa teoría general del derecho lo lleva a usted a los sistemas de valoración de la prueba. Hay personas que no saben qué es anacrítica, qué es prueba tasada. Entonces, muchas veces cuando nosotros vemos la sana crítica, todos decimos, penal, pero el 416 del Código Procesal Civil y Mercantil nos da los dos grandes sistemas de valoración de la prueba: la sana crítica y la prueba tasada. Pero algunos dicen, entonces, la lógica, la psicología y la experiencia. ¿Pero qué es eso? La lógica son conocimientos de ciencia aplicados a la vida práctica. La psicología es el procedimiento psicológico, el recorrido que hace la prueba en el pensamiento del juez para llegar a tomar una decisión. Fran Marino de Betesta habla de ese planteamiento psicológico. Dice que tiene 4 fases. Cuando usted está enfrente del juez, ahí van a pasar 4 fases fundamentales. Una es la ignorancia. Los jueces no tenemos por qué estarlos reuniendo con las partes ni discutiendo el caso. Deben de ir limpios en su mente. ¿Qué cuesta eso en la práctica? ¿Va? El segundo elemento es la probabilidad. ¿Qué significa eso? Que los jueces debemos manejar las leyes de la dialéctica, la contradicción, lo verosímil o inverosímil de una prueba. No puede usted tener una prueba que no está adecuadamente a los hechos, ¿verdad? Nosotros podríamos decir, entonces lo psicológico se relaciona con lo lógico. Y el último es la experiencia. Los jueces, de tanto estar juzgando, llegamos a conocer la naturaleza de las personas y podemos decir, el recorrido de esa persona es de esta manera. Entonces, pero ahí decimos, bueno, entonces debemos de preguntarla, ¿qué pruebas se pueden valorar bajo la sana crítica y qué pruebas se pueden valorar bajo la prueba tasada? Entonces, en el Código Procesal Penal pensamos que todo se puede valorar bajo las reglas de la sana crítica. Momento. Hay prácticamente 2 delitos que sí le permiten a usted valorarlo bajo las reglas de la sana crítica, como por ejemplo la falsedad ideológica o materiales, que nos desarrolla el artículo 283, 284 del Código Penal. Pero los demás medios probatorios, casi el 88 o 90% de los delitos tienen que ver con el derecho civil. Quiere decir que los litigantes fiscales o procuradores litigantes deben manejar cómo se valora la prueba documental, y en materia procesal civil y mercantil cómo opera la sana crítica. Solo está desarrollada para 3 tipos de pruebas: 1, la declaración de parte; 2, la declaración de testigo; y 3, las pruebas tecnológicas, las científicas, las que tienen que ver con la inteligencia artificial. Todo ese tipo de WhatsApp, de correo, esos tienen un tratamiento muy especial que si yo no las sé manejar, entonces yo voy a estar admitiendo que el juez valore como prueba tasada un documento. Momento. Ya de ahí nosotros tenemos que saber cómo opera la prueba documental, ¿verdad? El artículo 331, 332 del Código Procesal Civil y Mercantil nos desarrolla la prueba documental: públicos, auténticos y privados. Eso tengo que manejarlo con el tema del Código Civil, ¿verdad? Ya por 1570, 1571, 1573 del Código Civil nos desarrolla los instrumentos públicos, auténticos y privados. Entonces la pregunta es, ¿y entonces quiere decir que cuando es prueba documental, Dios Padre habló? Así como hay una operación para que el juez argumente cómo opera la sana crítica de lo lógico, la psicología y la experiencia, al señor juez le está diciendo, señor, maneje 2 grandes elementos básicos para identificar nulidades de documentos. En primer orden, es la ley. El artículo 10 del Código Civil nos plantea las nulidades que por ministerio de ley son declaradas.
Pero en segundo lugar, un tema básico, cuando dicen prueba tasada, entonces el juez debe de conocer los requisitos de existencia y de validez de los actos o contratos, lo que plantea el 1316, 1317, 1318 del Código Civil en relación con el artículo 1551 y siguientes del Código Civil. Pero eso, ¿qué significa? Que debe de manejar los 4 libros del Código Civil. O sea, no puede un juez procesalista en materia procesal civil y mercantil, un procesal penal, un administrativista, que no maneje el título preliminar del Código Civil, que maneje el primer libro, personas y bienes, que maneje obligaciones, contratos, sucesiones. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, y el código, el título preliminar, ¿por qué le puede servir a los jueces o a los litigantes para el tema de la valoración de la prueba? El artículo 10 le habla de las nulidades. Cuando nosotros hablamos de las presunciones legales, por el 45, está ligado al tema de la teoría de los indicios. Está ligado al tema de cómo voy a interpretar los indicios. Y eso me salta al procesal civil y mercantil al artículo 414 y 415 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué quiere decir eso? Que el título preliminar también nos dice, señor, cuando se hace un documento allá en el extranjero, ¿cómo debe de hacerlo ese notario? ¿Y qué va a surtir efecto aquí? Eso está en el artículo 15, 16, 17, 18 del Código Civil. ¿Cómo hago para que ese documento tenga valor en El Salvador? El artículo 17, autenticación. Y el proceso de autenticación, allá por el 334 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, ¿eso que nos está planteando nosotros? Que el título preliminar es aplicable para todas las ramas del derecho, porque es como el Código Procesal Civil y Mercantil en el artículo 20 le plantea que el Código Procesal Civil y Mercantil podrá aplicarse supletoriamente para todas las ramas del derecho. Entonces, lo mismo sucede con el título preliminar, y creo que muchos abogados nunca han leído el título preliminar. Y ahí yo lo he reducido como en 22 puntos el tema del título preliminar básico. Ahí está el principio de legalidad, ahí está el proceso de formación de la ley, ahí está cuando yo puedo utilizar una ley general, una ley especial, tiene que ver con las cauciones. O sea, hay una infinidad de temáticas básicas. Cuando nos metemos al libro primero, que es personas y bienes, está ligado a obligaciones y contratos. Cuando vemos el artículo 1316, ¿cuál es lo primero que desarrolla? La capacidad. Tengo que saber qué es la persona natural, qué es la persona jurídica. Entonces, cuando veo el tema de los vicios del consentimiento, el error, la fuerza, el dolo, tengo que manejar qué es el delito civil, qué es el delito penal. Entonces, eso pues implica pues todo un manejo, ¿verdad?, de toda esa temática. Ok, bueno, hemos recibido hasta el momento una cátedra, ¿verdad? No quisimos ni interrumpir la inspiración de nuestro invitado Saúl Morales, pero queremos ya concluir con un tema que no podía faltar. Y nosotros pues en la experiencia de litigio con mi estimado Julio Cegueda, en materia procesal mercantil, en materia procesal administrativa, bueno, es un aprendizaje constante, pero no podemos dejar de darles un regalo de nuestro amigo Saúl Morales. ¿Cuáles son los errores típicos de los litigantes? Los errores que se cometen una y otra vez en materia forense. Yo creo que yo siempre a los colaboradores les digo, revisa bien la demanda. No quiero monstruitos allá en la audiencia preparatoria ni en la audiencia probatoria. Calificarla, porque eso nos va a permitir que se vaya desarrollando el proceso bien. Uno de los primeros problemas que encuentro,
que los litigantes muchas veces, un buen porcentaje, porque hay buenos litigantes, hay abogados muy acuciosos, pero hay algunos que no investigan, no desarrollan sus hechos correctamente. Y ustedes verán que en el artículo 276, inciso penúltimo, dice que cuando existiesen varias pretensiones, dice, deberán desarrollar por separado el marco fáctico de cada una de ellas. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces alguien usurpó una herencia y cuando la usurpó fue a vender el inmueble y ese que lo vendió lo fue a inscribir al registro de la propiedad. Después se hicieron otras ventas, pero viene pidiendo la nulidad del primer acto. ¿Y qué significa? Que ahí hay 4 nulidades y por cada nulidad tiene que desarrollar tiempo, lugar y modo. Tiene que saber atacar cuando estamos diciendo, bueno, cuando hay errores del registrador, cuando hay errores de los jueces. Por ejemplo, cuando decimos, bueno, el juez adjudicó incorrectamente este bien en la sentencia definitiva y en la ejecución forzosa. Pero luego se fue al registrador y el registrador la inscribió también. Y después hicieron otra venta. Entonces, ¿qué pasa? No desarrollan los hechos, uno a uno por separado. Y los fundamentos jurídicos que debe tener cada uno de los hechos. Entonces, y eso también nos lleva a la legitimación. Entonces, ¿a quién demandamos? Ustedes revisarán que por el 86 de la Constitución dice que los funcionarios no tienen más atribuciones que lo que la ley les da. Para los administrativistas, principio de legalidad. Y ustedes podrán decir, bueno, entonces lo que habla el artículo 8 de la Constitución solo es para los ciudadanos. Y usted podrá ver grandes funcionarios, altos funcionarios, que su asesor quizás no le digo, o si se lo digo, no lo toma en cuenta y dice, como no lo prohíbe la ley, lo puedo hacer, dice. Y entonces la legalidad del 86 que le plantea, solo hay principio de discrecionalidad. Cuando la ley le tipifica cuáles van a ser las excepciones que no va, o sea que podrá ser flexible. Si no él lo dice, no puede inventar. Entonces, ese tema está ligado con el principio de legalidad, ¿verdad? El artículo 235 de la Constitución nos plantea que todo funcionario o empleado, cuando toma posesión, jura cumplir fiel y legalmente la Constitución y la ley. Y para los jueces, el 172, inciso tercero, le dice que solo se debe a la Constitución y a la ley. El Código Procesal Civil y Mercantil, en el inciso primero, le dice que deberá desarrollar conforme al Código, dice. Y el 14, aunque él sea el árbitro del proceso, no puede inventar, no puede crear, no puede ampliar si la ley no se lo permite. Entonces, ¿qué consecuencias tiene eso? El artículo 245 de la Constitución nos habla de la responsabilidad del funcionario y cuándo supletoriamente va a ser el Estado. Entonces, en ese caso que les planteo, ¿qué sucede? Muchas veces estamos demandando al Estado cuando todavía no se ha votado el demandar al funcionario. Exacto. Y luego demandar al otro. Entonces, esos son problemas prácticos, ¿verdad? O por ejemplo, cuando tenemos temas de remoción de linderos, o remediciones, o usurpaciones, hemos encontrado casos que son bien complejos. Por ejemplo, cuando estamos viendo que hay una reivindicación de un inmueble, yo tengo que hacer un estudio del tracto sucesivo y describir cuál es el inmueble general, cuál es el desglose de ese inmueble, cuál es la parte mía, cuál es la parte que yo utilicé, cuál es la parte que me están usurpando. Y por cada uno de esos momentos yo debo de dar un marco fáctico. Entonces, ¿qué sucede? El primer problema, los hechos. Ese es un problema de errores típicos de los litigantes. Y el artículo 276, inciso penúltimo, le dice, señor, cuando existan varias pretensiones, deberá desarrollarlas una a una. ¿Y eso qué implica? Teoría del caso. ¿Cuál es el siguiente punto? Los fundamentos jurídicos. Si usted tiene un hecho,
tiene un traductor jurídico, el fundamento jurídico. Tercero, ¿qué medios probatorios voy a usar para cada una de esas pretensiones? Y luego lo que es la pretensión. Entonces, el primer error es este tema. El segundo tema es no hacer pensar la pensadera. Y eso no hacer pensar la pensadera, por ejemplo, Platón hablaba de la mayéutica, parir ideas. Entonces no queremos parir ideas. Ni los jueces, ni los litigantes no quieren. Por ejemplo, el modelo. Cuando nosotros decimos, bueno, el tema de los indicios. Hay abogados que no quieren trabajar con indicios. Hay fiscales que no quieren trabajar con indicios. Hay jueces que no quieren trabajar con indicios. ¿Por qué? Porque implica hacer pensar la pensadera. Entonces quieren pruebas directas. Pero muchas veces no pueden construir porque ellos no quieren argumentar y fundamentar. Y hay que diferenciar que una cosa es fundamentar y otra cosa es argumentar. Fundamentar es citar las disposiciones jurídicas, la institución. Pero cuando digo argumentar, eso significa que yo tengo que hacer una aplicación práctica de mis hechos, de mis fundamentos jurídicos, de los medios probatorios. Tanto litigantes, jueces, deben de hacer eso. Entonces, ¿qué significa? No hay mucha práctica y eso es uno de los errores típicos. Otro de los errores típicos, no saber interpretar. Reglas de interpretación. Y las reglas de interpretación es un tema básico, es importantísimo, porque si no usted no puede impugnar una resolución de una. Si ustedes se fijan, cuando usted ve los fines de la apelación, está ligado a la teoría general del derecho, está ligado a la teoría de la prueba, a la admisión de la prueba. Acá por 510 usted va a ver cuáles son los temas que ahí aborda el derecho de saber, de poder apelar. Entonces esto quiere decir que el juez no interpretó correctamente. Por eso cuando usted va a casación, que dice errores de forma, de errónea aplicación del derecho, ¿en qué? Desde el punto de vista sustantivo, desde el punto de vista procesal. Entonces, ¿qué significa eso? Interpretar. Entonces, los litigantes, los jueces, debemos de perfeccionarlo en las reglas de interpretación. No solo a las reglas principales que plantea allá lo que se refiere, la legislativa, la judicial, los expositores del derecho. Yo desarrollo un tema, y tal vez lo pueden buscar en las redes, que se llama la tipología de la investigación jurídica. Y la tipología de la investigación jurídica nos da prácticamente una escalerita. No es lo mismo estar investigando en sociología, en psicología, matemáticas, que estar investigando en derecho. Eso usted puede encontrar, por ejemplo, en el artículo 19 del Código Procesal Civil y Mercantil, está planteando una escalerita de investigación. Usted tiene que buscar los tratados internacionales, tiene que saber qué es jurisprudencia, qué es doctrina legal, qué son los expositores del derecho, qué es la interpretación judicial, qué es la norma jurídica. Porque a veces nos encontramos con una norma que da definición. Esa no es norma, es una definición, y queremos aplicarla como si fuera una norma. Y no sabemos que cada norma debe tener elementos de la norma jurídica. Entonces nosotros tenemos que buscarle los elementos de la norma jurídica para ver si es norma jurídica, que manda, permite o prohíbe. Entonces yo no sé cuándo una norma es imperativa o es potestativa. Cuando nosotros decimos que el juez declare inaplicabilidad, eso es potestativo del juez. Si usted quiere, declare la inaplicabilidad, señor juez. Eso el juez lo debe decir. Cuando nosotros decimos prueba para mejor proveer, señor juez, se me olvidó la prueba y yo quiero utilizar erróneamente el proceso, pero como prueba para mejor proveer, le digo, y usted va a revisar el artículo 7, inciso penúltimo, y verifica el 321 del Código Procesal Civil y Mercantil,
le dice que cuando haya desfilado la prueba, y el juez, y eso es bien cuestionable. Los jueces no tenemos por qué estarle construyendo las pretensiones a la parte. Entonces, estar utilizando la prueba para mejor proveer, yo me rasco, yo ahí, no. ¿Por qué? Porque puedo estarle haciendo en un momento determinado, ¿y qué estaría violentando? La garantía del juez imparcial e independiente. Entonces, en la práctica forense, penalistas, laboralistas, administrativistas, civil, lo que menos deben de hacer muchas veces es estarle haciendo el trabajo a las partes. Entonces, eso hay que tenerlo en mucho cuidado. Entonces, ese es otro tema donde se falla mucho. Y cuando nosotros nos planteamos una demanda, habrán errores que dejé en el camino. ¿Cómo corregirlo? Nosotros tenemos pretensiones progresivas y yo debo de saber en qué momento yo puedo variar o modificar una demanda. Por ejemplo, en materia procesal civil y mercantil, el 282 del Código Procesal Civil y Mercantil le plantea que hasta antes de contestar se puede variar una demanda. Pero yo le digo, una pretensión progresiva. Veamos un tema. El artículo 91 y 94 del Código Procesal Civil y Mercantil nos desarrolla un tema que se llama la causa de pedir. La causa de pedir, usted la revisa en la audiencia preparatoria, ahí hay un momento que le dicen para corregir errores. Ahí puede ser que hayan errores de forma. Eso podría en un momento determinado modificar en un momento determinado, pero que no sean de fondo. Luego podríamos ver el tema de lo que pueden ser los hechos que se desconocían o de nuevo conocimiento, como los que plantea el artículo 307 del Código Procesal Civil y Mercantil. Puede en un momento determinado llegamos a la audiencia preparatoria e inclusive antes de la audiencia probatoria y de repente aparecer hechos que no los teníamos. Eso podría variar. Y también podría variar la carga de la prueba, porque en un momento determinado hay un hecho nuevo, el otro dice yo presento esta prueba porque esto lo desconocía, pero le da el derecho a la contraparte del principio de contradicción, cómo va a defenderse. Entonces esos temas hay que manejarlos con mucho exquisitez, ¿verdad? Manejarlos en la práctica forense, porque esto no solo es errores en materia civil o mercantil o derecho administrativo, nosotros lo vemos en derecho penal, en todas las ramas del derecho, pero creo yo que muchas veces los jueces, ni sus colaboradores, ni él se dio cuenta, ni el abogado, nadie se dio cuenta, ya cuando están en la audiencia probatoria, ahí salen tan las cosas. Y entonces yo le digo, a veces le digo, revisaste bien la demanda y todo, lo discutimos, ponerlo ahí, ponete en la pizarra, me lo desarrollás y discutimos el tema. ¿Por qué? Porque yo sé que se puede estar enojando a alguien porque le declaramos inadmisible una demanda, pero al final le estamos dando una asesoría para que vaya a arreglar la plana y tal vez la próxima vez sí la va a hacer bien. Pero son temas importantes y el otro tema importantísimo es el tema de la prueba. Eso se encierra porque es el corazón de un proceso. Excelente. Bueno, realmente ha sido un recorrido impresionante. No nos queda más que agradecerle, Saúl Morales, no solo por el tiempo de este espacio, ¿verdad?, donde hemos compartido con las personas que nos están visionando, sino por haberse dado la tarea de hacer esta recopilación tan crítica. Yo les digo que ese libro tiene trabajo como colaborador de un juzgado, como juez y como investigador de casos muy relevantes en nuestro país, como magistrado en temas de corrupción, y tiene mucho trabajo como docente de la universidad, ¿no? Y lo mejor, que está disponible gratuitamente en la página del Consejo Nacional de la Judicatura. La UTE. Sí. Imagínense, es un material que es de cabecera, que es crítico, que es clave y que podemos acceder a él de una manera muy, muy sencilla.
Entonces, licenciado, pues, doctor, no nos queda más que agradecerle por este espacio. Algunas palabras finales que Sí. quisiera compartir con nosotros. Primero, felicitarlos a ustedes por este esfuerzo que están haciendo, porque realmente la comunidad jurídica nuestra está cada día más exigente, ¿verdad? Nuestra sociedad se ha vuelto más exigente y creo que con el surgimiento de la mala praxis, ¿verdad?, jurídica, debemos de poner nuestras barbas en remojo, ¿verdad? Porque ya no solo demandan a los médicos, hoy demandan a los litigantes. Claro. Entonces, yo los felicito por este esfuerzo que hacen. Son jóvenes grandes que esperamos que Dios les dé muchos éxitos mayores, ¿verdad? Y gracias por haberme tenido esta mañana. Bueno, la verdad que para cerrar ha sido una cátedra, ¿no? Y un llamado a la reflexión a todo el gremio jurídico. Nosotros desearíamos, con Julio lo hemos hablado muchas veces, que los jueces y magistrados de El Salvador tuvieran la calidad de Saúl Morales, ¿verdad? Esa calidad, ese conocimiento concreto, objetivo, sobre temas de lo que él pues prácticamente resuelve todos los días. A veces nos toca esa experiencia, nos tocan otro tipo de jueces, ¿verdad? De todo existe en el gremio, pero eso nos lleva también a la reflexión de que debemos capacitarnos, estudiar profundamente, y no solo cuando tengamos jueces de esta calidad, tenemos que estudiar siempre, y para eso es este video. Yo les sugiero que lo vean una vez, otra vez, y que adquieran el libro o lo bajen de la página correspondiente en la UTE, porque es una verdadera cátedra. Aquí no hay desperdicio. En esta ocasión dejamos que él diera la cátedra. Poco preguntamos, porque lo que tuvo que decir es oro puro. En ese sentido, pues nos toca más, Julio, ¿qué? Recomendarles, como siempre, ejerzan con honor y fórmense con pasión. Y como siempre terminamos recordando Maquiavelo. No confundir el ser con el deber ser. Gracias y bendiciones totales. Para servirles.